Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. Hoy vamos a hablar de los cuidados y características del Philodendron scandens. El scandens es una planta tropical, trepadora, de crecimiento bastante rápido y de fácil cultivo, por lo que es una planta ideal para principiantes. Proviene de selvas tropicales de América, por lo que está acostumbrada a climas cálidos y húmedos. La temperatura ideal ronda desde los 15 grados centígrados hasta los 22 grados, aguantando una mínima de 10 grados centígrados. No es recomendable exponerla por debajo de esa temperatura, ya que a la planta le pueden empezar a salir manchas marrones, síntoma de que está pasando frío, y en el peor de los casos puede llegar a morirse por debajo de esa temperatura. Necesita una humedad ambiental entre media y alta, por lo que es recomendable pulverizarla con frecuencia, sobre todo en temporadas de calor. Yo personalmente lo que hago, ahora que todavía hace calor, que es verano, la pulverizo por la mañana temprano y luego por la noche, cuando ya ha caído el sol. Y en temporadas invernales es recomendable que la pulvericemos una vez cada 2 días o incluso a diario. También otro truquillo que podéis hacer para generar la humedad ambiental. Mirad, en este caso la maceta está sobre un plato con arcilla y en el platito tiene agua. Este agua, a medida que se evapora, va a generar humedad a la planta. En cuanto a la iluminación, el scandens necesita luz bastante brillante pero sin sol directo, pudiendo darle algo de luz solar a primera hora de la mañana o incluso a última hora de la tarde, siempre y cuando esta luz solar sea filtrada. Si las ponemos a los rayos del sol, lo más fácil es que las salgan quemaduras, por lo que tened cuidado con este aspecto. Al scandens le viene muy bien que le limpiemos las hojas con regularidad. Por ejemplo, podéis coger un trapito húmedo y así de esta manera vamos a quitarle todo el polvo. Si no es con el trapito, también de vez en cuando la podéis meter directamente debajo de la ducha. Entonces, con agua flojita, suave, ayudaremos a eliminar todo el polvo que generan las hojas. Limpiando las hojas de nuestro filodendro, vamos a ayudar a promover la fotosíntesis, por lo que nuestro filodendro va a crecer saludablemente y mucho mejor. No es muy exigente en cuanto al sustrato, por lo que tendremos varias opciones a elegir. Hay gente que directamente lo deja en fibra de coco, otros que usan solamente sustrato para plantas tropicales. El último trasplante que la he hecho, he utilizado un 30% de sustrato para plantas tropicales, un 30% de fibra de coco y el resto ha sido perlita, aproximadamente esos porcentajes, no exactos. Entonces, la perlita va a ayudarle a retener un poco de humedad en el sustrato y al drenaje. Y la fibra de coco va a retener nutrientes a la vez que genera humedad en el sustrato. En cuanto a los riegos, regaremos nuestros scandens cuando la parte superior del sustrato esté seca al tacto. O sea, si yo ahora mismo, este está húmedo, está regado de hace poquito, entonces no le hace falta. Lo que tenemos que hacer para comprobarlo, metemos un poquito el dedo para adentro y si comprobamos que la parte superior está seca, es que ya necesita un riego nuestro filodendro. El riego dependerá de la temporada, si hace calor o hace frío, dependerá del sustrato, si retiene mucha humedad o no. Pero para que os hagáis una idea, en verano son unas 2 veces por semana y en invierno reduciremos los riegos a una vez por semana o incluso cada 10 días. La mejor manera de comprobarlo es siempre el meter el dedito para adentro y comprobamos la humedad que tiene en el sustrato. Vamos a hablar ahora del abono que necesita el Philodendron scandens. Abonaremos nuestros scandens durante la temporada de crecimiento cada 15 días, pudiendo acompañarlo por un abono foliar una vez a la semana. El abono foliar lo podéis utilizar incluso en invierno, no hay problema. Siempre seguid las indicaciones del fabricante o si son abonos caseros,
que no sean muy fuertes y hacerlo una vez en semana. El abono en tierra tenéis varias opciones a elegir. Yo recomiendo para este tipo de plantas que sea abono de pescado o humus de lombriz, ya que ayudan con el crecimiento de la planta y son abonos orgánicos, no contienen químicos. Si son comprados, seguid siempre las indicaciones del fabricante. Con los abonos es preferible quedarse un poquito cortos a no que nos pasemos. Si nos pasamos con el abono, la planta va a presentar en las hojas como quemaduras marrones. Es señal de que nos hemos pasado con el abono, que es igual que si fueran quemaduras solares, tienen el mismo aspecto. Vamos a hablar ahora de la floración del Scandens. Es muy difícil que florezcan en el interior, pero no imposible. Podemos estimular la floración. Para ello, un requisito fundamental es exponerla a los rayos directos del sol, pero tiene que ser siempre filtrada y que sea el sol por la mañana temprano o a última hora de la tarde, ya que si no podemos quemar nuestra planta. Entonces, para ello puede ser a través de una cortina que reciba los rayos solares o ponerla detrás de diversas plantas. Además de la luz solar filtrada, para ayudar a nuestros candens a florecer, necesitará tener buena temperatura y un grado de humedad entre medio y alto, por lo que va a florecer sobre todo en temporadas de calor y tendremos que pulverizarlo con cierta frecuencia, ya sea con el uso de humidificadores, pulverizándolo a diario o, como en este caso, poniéndole un platito para que genere humedad. Cuando llegue la temporada de calor, aparte de estos requisitos, también podemos ayudar a nuestro filodendro a florecer con un abono rico en potasio, usándolo cerca de una vez a la semana durante 4 semanas aproximadamente. De esta manera ayudaremos a estimular la floración. Vamos ahora con el tema de poda y multiplicación del Scandens. Si tenemos nuestra planta con aspecto pobre, o sea que veis que tiene los tallos como muy largos y la queréis más frondosa, podemos aplicar cortes justo por encima del nudo. O sea, a ver que os lo enseño. Por ejemplo aquí. Aquí tenemos los nudos, entonces cortaremos justo por encima del nudo. De esta forma la planta se va a ramificar. Incluso podemos quitarle las hojas directamente y en la parte donde hemos quitado las hojas también se puede ramificar. Entonces de esta forma conseguiremos un aspecto más frondoso en nuestro filodendro. Los esquejes van a tardar aproximadamente de 4 a 6 semanas en echar raíces. Aquí se lo hemos hecho hace poquito. Tenemos por aquí un par de esquejes. A ver, os enseño. Mirad, aquí uno. Entonces lo hemos puesto directamente ahí, por ahí está el otro. Aquí este chiquitito. Entre 4 o 6 semanas tardarán en echar raíces. En cuanto al trasplante, cambiaremos de maceta a nuestros Scandens cuando se encuentre con las raíces apretadas, como era el caso de este. Aquí arriba a la derecha os dejo el vídeo en el que hemos trasplantado el Scandens, que de hecho tenía las raíces muy apretadas y ya se salían por los agujeros de drenaje de la maceta. Entonces, si queréis echarle un vistazo, aquí os lo dejo. Es ideal trasplantarlo en primavera. En cuanto a la maceta, yo en este caso he utilizado una de plástico, ya que le va a ayudar a retener un poquito de humedad. Pero el Scandens, como no es muy exigente en cuanto al tipo de maceta, también podemos utilizar las que generan más aireación en el sustrato, que son las de tipo terracota o de barro. Vamos ahora con los problemas más frecuentes con los que nos podemos encontrar a la hora de tener un Scandens en casa. Cuando nos encontramos las hojas amarillas, sobre todo que vengan desde la base hasta la punta, significa que nos hemos pasado con los riegos. Entonces esas hojas lo más seguro es que acaben cayendo. Controlad los riegos. Podéis crear también oxigenación en el sustrato con un palito de madera, clavándolo un poquito, o incluso en la misma maceta, a ver si os lo puedo enseñar. Si la aplastamos un poquito, no sé si se ve, sí, mirad. Si la aplastamos un poquito por todos lados, vamos a generar bolsas de aire por dentro de la maceta,
por lo tanto las raíces van a poder respirar. Otro problema que nos podemos encontrar con el filodendro es cuando nos encontramos con las hojas con aspecto pálido o que están descoloridas, o sea, que han perdido este tono verde. Eso significa que necesita abono. Lo más rápido sería con un abono foliar, y si no, también podemos usar los típicos abonos que se usan en la tierra de la maceta. Cuando nos encontramos nuestros scandens con los bordes de las hojas marrones, significa que está a falta de humedad. Tendréis que pulverizar el scandens con más frecuencia. Y otro problema común en el scandens es cuando nos encontramos los tallos muy largos y con las hojas muy pequeñitas. Eso significa que está a falta de luz. Tendréis que reubicarlo a un lugar más iluminado en casa. En cuanto a las plagas, este filodendro es más común que le ataquen la cochinilla algodonosa, los pulgones e incluso los ácaros. Los ácaros es más difícil cuando mantiene su grado de humedad, pero no por ello no dejan de estar presentes. Y esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda para cuidar vuestro Philodendron scandens. Suscribiros al canal y darle un like, que me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.